Se han sucedido los golpes a distintos grupos criminales en los días pasados. Sin duda, el más importante fue el abatimiento del Perris, el jefe de seguridad de los Chapitos y uno de los responsables de la organización del Culiacanazo para evitar la primera detención de Ovidio Guzmán. Usted lo recordará. Al mismo tiempo, elementos militares detuvieron otros 8 integrantes de esa organización criminal en Sinaloa y rescataron a 2 personas que estaban secuestradas. Humberto Figueroa Benítez, alias el 27 o el Perris, fue abatido en un operativo en Nabolato, Sinaloa. En la acción de las fuerzas federales, este sujeto, identificado como jefe de seguridad de la facción de los Chapitos y otros integrantes del cártel de Sinaloa, respondieron con armas de alto poder, lo que originó un largo enfrentamiento. En varios lugares de la localidad se escucharon los balazos. Un pinche balazo en el hocico, la verga. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, publicó en redes sociales que como parte de la estrategia para construir la paz en Sinaloa, se llevó a cabo una operación para detener a Jorge Humberto y que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron fuertemente atacados. Tras repeler la agresión en legítima defensa, murió el Perris, uno de los principales generadores de violencia en la entidad. A Figueroa Benítez se le identifica como uno de los principales orquestadores de las agresiones a las autoridades federales en 2019, durante un operativo en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán. Este hecho es recordado como el Culiacanazo. Señora, no pasa nada. Pásale para acá, ayúdenme. No se preocupe, señora. Ayúdenme. No somos delincuentes en la tranquilice, no se preocupe. Estamos bien. Ese 17 de octubre de 2019, una unidad militar especializada localizó y retuvo a Ovidio Guzmán. Solo esperaban a que llegara la orden de cateo para cumplimentar la detención. Sin embargo, en una acción nunca vista, células de hombres armados llegaron al domicilio de Ovidio y comenzaron a disparar. Al mismo tiempo empezaron los ataques en la ciudad. Además, decenas de sicarios de otras localidades y estados, sobre todo de Durango, llegaban al rescate del criminal. Además, se amenazó con estallar una pipa en el multifamiliar donde viven familias de militares. 4 horas después de iniciado el operativo, el comando recibió la orden de retirarse. Detrás de esta acción estuvo el Perris. La DEA lo acusaba de conspiración para importar y traficar fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para lavar dinero. La agencia antidrogas ofrecía una recompensa de $1 millón. No fue la única acción de las fuerzas federales en Sinaloa. En una serie de operativos fueron detenidos 8 integrantes del crimen organizado en acciones terrestres y áreas desplegadas en las comunidades de El Pozo y La Guasima, en Culiacán. Elementos de la Marina rescataron a 2 personas privadas de su libertad y detuvieron a 6 civiles. En el lugar se aseguraron 6 vehículos, armas largas y cortas, cargadores abastecidos, cajas con cartuchos, uniformes y chalecos tácticos, así como 16 radios y droga. En la sindicatura de Juan Aldama, en Nabolato, elementos del ejército realizaban un recorrido cuando ocupantes de una camioneta los observaron e intentaron huir. Al ser alcanzados, se descubrió que transportaban diversos precursores químicos, mientras que en el poblado El Chaco, en San Ignacio, militares localizaron una camioneta con blindaje artesanal abandonada. Al interior encontraron 14 cargadores abastecidos, más de 10,000 cartuchos para armas automáticas, entre otros objetos. De acuerdo con las autoridades, en la última semana se ha neutralizado a 2 operadores de los Chapitos y detuvo a por lo menos 11 integrantes del cártel de Sinaloa. El secretario de Salud Estatal, Cuitlagua González, informó que al menos una docena de clínicas de Sinaloa permanecen cerradas debido a la violencia que se vive en la región. Bueno, un poco el resumen que se puede hacer de esta suma de detenciones, de golpes, el abatimiento sobre todo del jefe, uno más de los jefes de seguridad de los Chapitos, es el debilitamiento creciente de esa organización. Los Chapitos se están debilitando seriamente, han sido golpeadas todas las organizaciones, pero la combinación de golpes que le han dado
las fuerzas federales, los enfrentamientos con otras organizaciones criminales, sumado al, como usted lo quiera llamar, el abandono, la traición, como usted lo quiera llamar, de Ovidio, de Joaquín y de la familia Guzmán López, deja a los Chapitos, lo venimos diciendo desde hace varias semanas, en una situación de extrema debilidad en esta lucha que están llevando, no por el control de una plaza, en una lucha por la reconfiguración del crimen organizado en el país. Y bueno, en otros temas también no han sido esas las únicas acciones importantes. En Sonora fueron detenidos 9 integrantes de un grupo criminal importantísimo ahí en Sonora, que son los Salazar. En San Luis, Río Colorado, decomisaron 700 kilogramos de cocaína pura, y en el mar, frente a las costas de Michoacán, se decomisaron otras 2 toneladas de cocaína. Mientras que en Guanajuato, en una acción que también hay que destacar, 11 integrantes de la Guardia Nacional acusados de participar en una banda de robo de combustibles, también ellos fueron detenidos. Las acciones contra células y grupos afines al cártel de Sinaloa se intensifican también en los estados aledaños. En Guaymas, Sonora, integrantes de la Marina detuvieron a 9 integrantes de los Salazar. Históricamente, los Salazar tienen su zona de influencia principalmente en Hermosillo y Navojoa, así como en la zona serrana del sur de Chihuahua. Tras su detención, a este grupo ligado a los Chapitos se le decomisó armas, equipo táctico y drogas sintéticas. También se les aseguró un vehículo con reporte de robo del Departamento de Policía de Los Ángeles, California, el cual portaba placas sobrepuestas del estado de Sonora. Estas acciones se suman a los últimos golpes que fuerzas federales han dado a los Chapitos, que actualmente enfrentan una guerra con la facción de los Mayos, ambos del cártel de Sinaloa. En Pitiquito, en Sonora, también fue abatido Eleazar Pulido Landeros, Delta 10, objetivo binacional prioritario identificado como responsable del asesinato del ex marín estadounidense Nicholas Douglas Quitz en octubre de 2024. Mientras tanto, en San Luis Río Colorado, un integrante del cártel de Sinaloa fue detenido en la zona fronteriza de Sonora con Estados Unidos, cuando trasladaba 2.1 millones de dosis de cocaína en un tractocamión. De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, el tractocamión transportaba más de 700 kilos de cocaína ocultos en paquetes de café en grano. La afectación económica por este aseguramiento al cártel de Sinaloa es de 162 millones de pesos. En otra acción, elementos de la Marina decomisaron 1.28 toneladas de cocaína frente a las costas de Michoacán. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que la Guardia Costera interceptó la embarcación con el narcótico cuando realizaba patrullajes de vigilancia marítima. La droga estaba en 64 bultos con 1.291 piezas de ladrillo. Lo asegurado representa unos 2.5 millones de dosis de droga, con una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 310 millones de pesos. Durante esta administración federal se han asegurado 38.5 toneladas de cocaína en la mar. Mientras tanto, en Apaseo el Grande, Guanajuato, 11 integrantes de la Guardia Nacional fueron detenidos, acusados de participar en una banda de robo de combustible. De acuerdo con los reportes, los agentes fueron sorprendidos custodiando una toma clandestina. Los integrantes de la Guardia Nacional, adscritos a diversos batallones, fueron capturados por policías municipales en la comunidad El Espejo. Además de los detenidos, se aseguraron sus armas, 2 camionetas oficiales y un tractocamión conectado a la toma clandestina. Horas después se detuvo a 9 sujetos en Salamanca durante un operativo conjunto de las dependencias del Gabinete de Seguridad. En cateos a 3 inmuebles en la colonia El Calabozo y uno en Villa Salamanca 400, se localizaron diversos contenedores para el almacenamiento de hidrocarburo robado. Además de los 9 hombres detenidos, se aseguraron armas cortas y largas, cartuchos, vehículos, 7 tractocamiones, 11 semirremolques, 24 autotanques, 2 bombas de trasvase, 12 contenedores y 27,000 litros de asfalto. Bueno, innumerables golpes, como usted vio, los que se dieron en estos días.
Pero lo que sigue ocurriendo es, también en Estados Unidos se siguen tomando algunas medidas. Le volvieron a cancelar la visa estadounidense para ingresar a ese país a Julián Álvarez. El músico estuvo vetado entre 2017 y 2023 tras aparecer en la lista negra del Departamento del Tesoro por su posible vinculación a una red de lavado de dinero vinculada con un personaje importante, muy importante, Raúl Flores, el tío, un capo no muy conocido, pero muy influyente, sobre todo ahí en Jalisco, que trabajaba simultáneamente tanto con Joaquín El Chapo Guzmán como con el cártel Jalisco Nueva Generación. Sus empresas incluían desde escuelas de fútbol, grupos deportivos, editoras musicales, representaciones de artistas. Fueron esa participación las que llevaron a Julián Álvarez a ser parte de la lista del OFAC hace unos años y ahora, apenas hace unos días, le retiraron esa visa que le habían regresado en 2023, se la volvieron a retirar, tuvo que cancelar un concierto que ya estaba organizado con todos los boletos vendidos en Texas. No es el primer caso, no será tampoco Julián Álvarez el último caso de retiro de visas. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Las movilizaciones, bloqueos, provocaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación generaron caos este lunes en varios puntos de la Ciudad de México y también en otros lugares del país. A la educación le llueve sobre mojado, porque más de 19.900 planteles de educación básica siguen sin clases desde hace 8 días. Integrantes de la CENTE de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán prefieren paralizar la Ciudad de México. Este lunes, desde las 8 de la mañana, los contingentes del Magisterio llegaron a 10 puntos, entre ellos la Secretaría de Educación Pública en Avenida Universidad. También en la Secretaría de Hacienda sobre Avenida Hidalgo y Valerio Trujano. Además estuvieron en Avenida Chapultepec y Valderas, dejando a cientos sin el servicio del Metrobús. Y afuera del Instituto Nacional Electoral. Esto provocó colapsos viales en varios puntos de anillo periférico. Por más de 7 horas se plantaron en las entradas de los edificios de las dependencias y órganos autónomos para impedir el paso de empleados. Y dicen que esto apenas comienza. ¿No se van a retirar hasta que no nos vamos a retirar? Esto apenas está iniciando y como ustedes lo están preguntando, ¿qué vamos a hacer? Y le hacemos el llamado de buena manera también a los diputados y senadores. Porque además de colapsar todos los días las vialidades, mantienen un campamento en el Zócalo capitalino y calles aledañas, el cual instalaron desde el pasado 15 de mayo. Tenemos que caminar demasiado porque está cerrada la estación del Zócalo, que es la que más utilizamos. Nos mandan hasta Pino Suárez o Allende. Y la verdad, cuando venimos con mercancía, pues sí es pesado. No ceden, exigen el aumento de 100% de su salario y las derogaciones de las reformas al ISSSTE de 2007 y la educativa de 2019. Pero la CENTE olvida o hace caso omiso a las afectaciones que provoca, porque los comercios del centro histórico reportan pérdidas diarias por el plantón, por 400 millones de pesos. Nosotros tenemos un promedio de tickets de 30 personas al día y hoy tenemos 3 personas en todo un día. Los sueldos hoy en día son semanales y hoy no llegamos a cubrirlos. Y a ello hay que sumar sus acciones de los últimos días, como bloqueos a vialidades primarias, toma de casetas, manifestaciones en embajadas y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual dejó afectaciones por más de 5 horas el pasado viernes. Pero estos daños a ellos poco les importa y no les bastó con el caos de la mañana. Cerca de las 3 de la tarde se sumaron a la movilización por los desaparecidos realizada por Paseo de la Reforma rumbo al hemiciclo a Juárez.
mientras que en Chilpancingo, Guerrero, integrantes de la CENTE vandalizaron la oficina del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral Local. Estos son los integrantes de la CENTE que se la pasan exigiendo. Mire usted, hay luchas sindicales legítimas, hay luchas sindicales que no las son. Esta no es una lucha sindical, no es una lucha legítima. Esto es lisa y llanamente una provocación, así hay que entenderlo, así hay que asumirlo. ¿Por qué? Porque mire, lo que están pidiendo saben perfectamente bien que es imposible de conceder. Un aumento salarial de 100%, es imposible de conceder, no se les puede dar, no hay finanzas ni para estos trabajadores ni para ningún otro trabajador para dar un aumento generalizado del 100%. Tampoco es posible asumir la derogación de la reforma a la ley de pensiones del 2007. ¿Qué es lo que están pidiendo? Es cuando se instrumentaron en el sector público las cuentas individuales de retiro. El sistema de pensiones estaba en una situación de quiebra si no se hacía esa reforma en 2007. El propio gobierno federal, la propia presidenta el día de hoy aceptó que no es posible avanzar en ese sistema. No es posible avanzar porque no hay dinero para financiarlo, no hay dinero para poder financiar ese tipo de cosas. Lo saben perfectamente, tan bien lo saben, que no se quejaron de eso en el 2007, en el sexenio que terminó en el 2012, no se quejaron en el sexenio 2012-2018, no se quejaron en el sexenio pasado de ese tema con López Obrador, ni hicieron estas movilizaciones pidiendo lo mismo, tampoco pidieron 100% de aumento, están pidiendo ahora la derogación de la reforma educativa de 2019, esa reforma educativa se hizo para complacerlos a ellos en primer lugar. Entonces, todo lo que están pidiendo es inviable. Ese es el punto central, eso es lo que hay que destacar. Pero bueno, a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, a 6 días para el experimento de la elección judicial, sigue la distribución de acordeones. Los expertos advierten que esto manipula el voto de los ciudadanos. Algo irregular e inusual ocurre en estos días en la Ciudad de México. Están repartiendo acordeones, una especie de guía o manual sobre cómo y por quién votar en la elección judicial. Plantillas con los nombres de candidatos. Esto provoca suspicacias. Pues simplemente se está instruyendo a la ciudadanía a través de estos acordeones para cómo votar. Es un sinsentido, no se ejerce aquel principio democrático de la elección libre y secreta. Legisladores y abogados aseguran que se trata de un instrumento de propaganda para coaccionar, inducir o manipular el voto de los ciudadanos. Estuvimos revisando cada uno de estos nombres y nos dimos cuenta que sí, todos tienen algún nexo, vienen palomeados, vienen o tienen algún nexo con el presidente del Poder Ejecutivo o tienen algún nexo con algún diputado. Este es uno de los acordeones que entregaron en la alcaldía Gustavo Amadero. Muestra la boleta verde en la Ciudad de México para la elección de juzgados del Poder Judicial. En la parte superior se sugieren los números con los que se identifica a los candidatos. Esta no es una elección donde van a elegir los ciudadanos. Es una elección donde el poder del Estado y la mayoría en las cámaras están poniendo a personas que son cercanos a ellos para que les favorezcan una vez que tengan alguna crisis de ley. Hasta ahora, ninguna organización civil, institución o partido político ha reconocido estar detrás de estos acordeones. El Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral. Si se comprueba que hay autoridad, partido político o aspirante involucrados en la creación y distribución de esta propaganda, la autoridad electoral podría sancionarlos con la suspensión de su candidatura. Es un despropósito para lo que se promueve como una elección democrática a la judicatura, un absoluto desaseo y una
necesidad que tienen hoy en día los partidos políticos de que sus candidatos ejerzan los cargos cuando ese no es el propósito de la justicia. Legisladores aseguran que los acordeones buscan coaccionar el voto condicionando la entrega de los programas sociales del gobierno federal. Van a decir, oye, ¿quieres mantener tu programa social? Vota por esta lista. Oye, ¿quieres que te ayude la distinta alcaldía? Vota por esta lista. Para ADN 40, Francisco Naranjo en las imágenes, Óscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, por supuesto que es ilegal y por supuesto que el INE no va a meter las manos, como no la ha metido en todo este proceso plagado de irregularidades. Miren, un tema importante en un comunicado para mí extraño. El día de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dijo que fueron suspendidos 2 jefes policiales que manipularon la escena del crimen del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz. Dijo que fue un tema administrativo, pero también se informó que hubo cambios de mandos en la policía capitalina como parte del proceso de ajuste, dice literalmente, proceso de ajuste de cuadros de mando. Todo eso lo que genera son las sospechas que las hubo desde el día del asesinato de Jimena y José, de que había algún tipo de colaboración de personajes de fuerzas policiales en esa trama que terminó en la muerte de los 2 cercanísimos colaboradores de la jefa de gobierno. Vamos a otro tema. Un personaje de esos involucrados con grupos criminales y con el contrabando de gasolinas es, le dicen, un empresario allá en Coahuila, el Mono Muñoz. Fue detenido en ese estado, pero desconcertó mucho que la Fiscalía General de la República aceptara que siguiera su proceso en libertad condicional. Algo que nadie entendió, sobre todo allá en Coahuila, porque había elementos para que siguiera su proceso, pero en prisión. Este hombre está catalogado como uno de los principales empresarios que trabajan con el contrabando de gasolinas y sus propias gasolineras que casualmente venden la gasolina mucho más barato que los otros. La pregunta es por qué son tan duros con algunos, sobre todo del pasado, y son tan indulgentes con los del presente. Es la calle Prolongación Calzada Colón, Colonia Luis Echeverría Álvarez en Torreón, Coahuila, donde el pasado 22 de mayo a las 6:50 de la mañana detuvieron al empresario lagunero Juan Manuel El Mono Muñoz. Enfrentó a policías estatales que pretendían detener la pipa que Mono Muñoz llevaba presuntamente con combustible ilícito. Para el sábado 24 de mayo, un juez de control determinó otorgarle libertad condicional bajo medidas cautelares, al considerar que el delito de amenazas que se le imputa no es grave. Es decir, el Mono Muñoz permanecerá libre mientras enfrenta su proceso. Su próxima audiencia está programada en 3 meses. Es conocido como propietario de una red de gasolineras ubicadas en la comarca lagunera, pero también cuenta con un historial que lo involucra con el grupo criminal Los Zetas. Apenas en mayo de 2024 fue liberado luego de ser detenido y enjuiciado en Estados Unidos. Y es que en 2016 fue detenido en Madrid, España, a petición del gobierno de la Unión Americana. La Fiscalía Federal de Texas lo acusó de ser un operador financiero de los Zetas en Europa. 2 años después, fue extraditado a Estados Unidos, donde se le declaró culpable de conspiración para lavar dinero. Confesó haber utilizado empresas fachadas y cuentas bancarias en México, Suiza, España y Estados Unidos para lavar los recursos del cártel. En 2019 accedió a colaborar con las autoridades estadounidenses, proporcionando información sobre las actividades de los Zetas y otros grupos, lo que favoreció su liberación. Además, pagó una fianza de $10 millones, mientras que en España estaba señalado de liderar una organización asociada a los Zetas que traficaba drogas y lavaba dinero. Para ello, dicen las autoridades españolas, utilizaba las ciudades de Valencia y Madrid desde finales de los años 90 hasta 2015. Tras su arresto, la red que lideraba en España quedó desarticulada. Bueno, usted se imagina personajes de estos que operaron durante años para el cártel más violento que ha habido en México, que son los Zetas, que acepta su participación, que termine detenido 2, 3 años allá en Estados Unidos y vuelve a México a hacer lo que hacía antes.
La justicia aquí no funciona muy bien, allá tampoco. Vamos con dos historias de dos grandes fotógrafos, dos fotógrafos de excepción. Ayer la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide recibió el premio Princesa de Asturias de las Artes. Es una artista excepcional desde hace décadas y el Princesa de Asturias es un reconocimiento notable a su trabajo. Otro de los grandes, pero es de los grandes fotógrafos contemporáneos, el brasileño Sebastião Salgado, falleció el sábado a los 81 años. Salgado transformó la forma en que los registros de fotos en blanco y negro pueden impactar a las personas a través de su visión de la naturaleza y a través de ella canalizar, exhibir, mostrar los conflictos sociales y humanos, desde las guerras hasta la explotación de las personas y el deterioro, por supuesto, del medio ambiente. La obra de Sebastião Salgado es sencillamente extraordinaria. Nosotros ya nos vamos, ya la próxima semana estará con nosotros mi compañera Viviana Belsazo, que está levantando unos reportajes que le van a interesar mucho a usted, ya se lo vamos a mostrar en los próximos días. Nos vamos, lo esperamos mañana 11 de la noche y por supuesto recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.